Vamos estudiando las plagas de Egipto. En el libro de Éxodo leemos de ese evento que era de suma importancia en la historia del pueblo de Israel. Israel, 75 personas en esa tribu fueron a vivir en Egipto cuando hubo hambre en la tierra, y debido a su crecimiento numérico en el país, el rey Faraón temía que podría llegar a ser amenaza política y los esclavizó. Y Moisés fue enviado por Dios para sacar su pueblo de Egipto. Éxodo capítulo 5, verso 1, Moisés dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo. Pero Faraón se rebeló. Él dice: ¿quién es Jehová? Y entonces siguen las 10 plagas para demostrar a Faraón quién era Jehová. Él se dio cuenta de quién era Jehová. Primera plaga, el agua convertida en sangre, Éxodo capítulo 7. El corazón se endureció y no los escuchó cuando dieron el mandamiento de Dios. En esto, dice Dios, en esto conocerás que yo soy Jehová. Y él a fin de esta historia, él conoció a Dios. Ahora, para comenzar, golpearé con la vara el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Los egipcios adoraban el río Nilo, y ahora Dios convirtió su Dios en sangre. De esta manera demostraba que era muy superior a cualquier Dios fabricado por los hombres. Versículo 22, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Desde luego no duplicaron, sino falsificaron el milagro. Como Pablo dice, habla del gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y una pregunta: ¿por qué ellos no convirtieron la sangre en agua en lugar de producir más sangre? Eso no tiene sentido. Y francamente, es un ejemplo de cómo Satanás no es tan inteligente. Él no es tan sabio. Él hace cosas insensatas, muchas. Y demuestra locura. Estos amigos, cualquier poder que ellos hayan tenido de Satanás para hacer prodigios mentirosos, ¿cómo lo usaron? Para convertir más agua en sangre, en lugar de convertir esa sangre otra vez al agua. Bueno, como quiera, el corazón de Faraón se endureció y hubo más plagas. Ahora siguen las ranas, en capítulo 8, del 1 al 15. Otra vez, dice Dios: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no, pues habrá ranas. Versículos del 2 al 6 describe cómo había ranas en su casa, en la
cámara donde duermes y sobre tu cama y en tus hornos, en tus artesas, y cubrieron la tierra de Egipto. Y otra vez los hechiceros de Egipto hicieron locamente. Ellos hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y otra vez preguntamos por qué no, en lugar de producir más ranas, así engañosamente, pero en lugar de producir más ranas, ¿por qué no quitó las ranas que ya había? Otra vez, vemos que Satanás no es nada inteligente. Parece muchas veces que él es muy inteligente, muy astuto y hace maravillas, pero también ejemplos como esto indican la insensatez de Satanás. Y por eso nosotros tenemos poder sobre él. Dice la Biblia, pues, resiste a Satanás y él huirá de vosotros. Muy interesante. Éxodo 8:8, ahora dice Faraón, orad a Jehová para que quite las ranas. ¿Qué indica eso? Él creía en Dios. Él está preguntando, ¿quién es Jehová para que yo crea en él? Bueno, él mismo creyó en Dios. Él dice, orad a Dios para que él quite las ranas. Él creía que Dios podía hacerlo. Porque no insistió en que sus propios hechiceros y sus propios dioses lo hicieran. Él sabía que no podía. Ahora, verso 9, Moisés le dice, ahora, decirme cuándo. Me dice, debo rogar a Dios, y yo pregunto, ¿cuándo debo rogar a Dios para que quite las ranas? ¿Sabe lo que dijo? Usted habría dicho, pues de una vez. Por supuesto, de una vez. Pero increíblemente Faraón dijo, mañana. Otra vez. Él era siervo de Satanás. Hay miles, millones que se engañan. Cuando Dios les da mandamiento, ellos dicen, mañana. Eso no es inteligente. Mañana no existe. La vida es una neblina. Cristo puede venir cualquier momento. La muerte nos puede sorprender cualquier momento. Rogad a Dios mañana. Esa actitud de Faraón indicó que no era nada sabio. Él no era sabio, él no era inteligente. Él habla como hombre, pues está como que estuviera fuera de sí. Entonces, él estaba dispuesto a dormir con las ranas otra vez, otra noche. Tener las ranas sobre la mesa donde comía otro día, hasta mañana. Eso es, yo quiero enfatizar, hermanos y amigos, yo quiero enfatizar que todas las religiones, todas las iglesias, católica y protestantes y luterana y bautista y pentecostales, todas las iglesias que no obedecen, estrictamente obedecen la palabra de Dios revelada en la Biblia, son como Faraón. Son semejantes a Faraón. Son imitadores de Faraón. Yeah. Y ellos muchas veces ni dicen mañana, porque van a persistir en su desobediencia. No les gusta lo que la Biblia enseña sobre el plan de salvación, sobre la iglesia, sobre el culto de la iglesia,
sobre la obra de la iglesia. No, pues ellos quieren su propia iglesia, su propio bautismo, su propio Cristo, su propia religión. ¿Y dónde les lleva? ¿Al cielo? 1000 veces no. Jesús dice, apartaos de mí, no os conozco. Todos los imitadores de Faraón, desobedientes, no les gustan los mandamientos de Dios y ponen sustitutos y dan sus preferencias. Y la consecuencia va a ser la perdición eterna. Bueno, pero entonces clamaron a Dios y murieron las ranas. Y luego Faraón dijo, ahora sí pueden salir. No, él no dijo tal cosa. Por el contrario, viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Y luego la consecuencia era más plagas. Siguen los piojos. Verso 17, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Verso 18, los hechiceros no podían duplicar esta plaga ni con prodigios mentirosos. Muy interesante eso. ¿Qué había en esta plaga? ¿Qué había que pues, les dejó a los hechiceros? Les dejó con las manos vacías. Esto demuestra que ellos no tenían poder verdadero. Era fingido, era falso, puro engaño. En verso 19, ellos admitieron que el dedo de Dios es este. Ajá. Lo admitieron. Bueno, pues, desde luego, Faraón estaba admitiendo que Dios era el único poder cuando Él dice, orad a vuestro Dios. Bueno, estos detalles son muy interesantes, pero esta vez no había advertencia como antes y no explicó ni cuándo ni cómo esta plaga terminó. Luego siguen moscas. Verso 20, toda clase de moscas molestísimas. No eran moscas caseras, las que conocemos. Porque dice que la tierra fue corrompida. No solamente afectaba a las personas, sino también destruía la vegetación de la tierra. Verso 22, no afectaron al pueblo de Israel. Dios tenía protegido su pueblo. Yo pondré redención entre mi pueblo y el suyo. De esta manera el pueblo de Israel podía aprender no solamente del gran poder de Dios, sino también que Él bendice a su pueblo y castiga a los desobedientes. Y luego esto nos hace preguntar, ¿por qué pues? ¿Por qué lo demostraron los israelitas allá en el desierto? Porque dice Dios allá, ¿hasta cuándo me van a creer? Eran rebeldes y desobedientes y ¿qué pasó? Aquí parece que están ellos muy convencidos en cuanto a Dios y luego ya nada más pasando el río y luego entrando en el desierto, no, ya no conocen a Dios. Verso 25, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad.
salgan, vayan, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, pero con la condición de que lo hagan aquí en la tierra. Dice Satanás, ustedes pueden servir a Dios, pero aquí en el mundo. No salgan de aquí, del dominio de Satanás. Aquí mismo en el mundo, ustedes pueden ser así, siervos de Dios, y practicar algo de la religión de Dios, pero siguen bajo la esclavitud del mundo. Aquí en la tierra. Faraón tiene muchos seguidores, hermanos y amigos, seguidores de Faraón, aquí en la tierra, aquí en el mundo. Ustedes pueden seguir siendo mundanos y servir a Dios. Mentira del diablo, mentira de Satanás. Pero muchos aceptan esa mentira. Ellos no siguen a Dios conforme a su palabra en el reino de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, como miembros de la iglesia que Cristo compró con su sangre, la iglesia de Cristo. Ellos quieren tener un pie en el mundo y otro pie en el reino de Dios. Y eso no sirve. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Pero al Faraón tiene muchos seguidores. Muchos hacen exactamente como él. También era obediencia parcial. Que es simplemente desobediencia. Lo que Faraón recomienda es obediencia parcial, obedecer, pero aquí en la tierra. Ajá. Sí, pueden obedecer, pero dejar el corazón en el mundo. Es por eso, hermanos, que Jesús dice algo de nueva vida, nacer otra vez. Y Pablo explica que uno tiene que morir al pecado, alejarse del pecado, ser crucificado al mundo. Y luego en esa condición de arrepentimiento, uno debe, ya muerto al pecado, es sepultado en el agua del bautismo para perdón de pecados. Sepultado, Romanos 6:4. Y es para el perdón de pecados, Hechos 2:38. Es la obediencia bíblica. Es la obediencia que Dios acepta. Y no acepta una obediencia parcial. Desde luego, Moisés no aceptó ese arreglo. Dios había dicho, salgan por 3 días allá en el desierto, alejándose. 3 días alejándose de Egipto, alejándose del mundo, alejándose de Faraón y de Satanás. Es una pregunta que cada persona necesita contestar. Cuando fuiste convertido, cuando obedeció al Evangelio de Cristo, ¿qué tan lejos fue? ¿Qué tan lejos allá en el desierto? Alejándose de Satanás. Ellos no podían ofrecer sacrificios allá en la tierra de Egipto. El animal, esos
como vacas eran animales sagrados. Entonces, 8:28, Faraón pone otra restricción. Yo os dejaré ir con tal que. Hermanos y amigos, subrayar, con tal que. Ahí está la actitud de millones. Están dispuestos a servir a Dios con tal que acepten todas las prácticas de ellos, prácticas que no son bíblicas, pero es lo que la gente quiere, es de la preferencia de la gente, lo que es conveniente. Oh, yo estoy dispuesto a servir a Dios cantando himnos espirituales con tal que me permite usar los instrumentos de música. ¿Verdad? Con tal que, oh sí, yo pongo a Dios primero, con tal que no afecte mi empleo, mi negocio o mi familia o quién sabe cuántas cosas. Con tal que. Dios no acepta eso. Él no acepta condiciones, Él no acepta sustitutos. Con tal que no vayáis muy lejos. Satanás aprueba y él promueve la religión que se puede llamar religión fronteriza. Una religión que todavía está bien cerquita al mundo. Los mandamientos de los hombres. Pero Jesús dice en vano me están sirviendo con sus doctrinas y mandamientos de hombres. En el día de juicio tendré que decirles, apartados de mí, no os conozco. Voy a llegar hasta aquí en esta lección y Dios mediante seguiremos con otro video, porque el estudio de estas plagas es un estudio importantísimo. Es una cosa muy interesante observar cómo Faraón establece el patrón, el molde, el ejemplo, para que las gentes religiosas de todas las naciones imitan su ejemplo en su supuesto servicio a Dios. Muy interesante. Y desde luego, si no aprendemos eso, no estamos aprendiendo las lecciones de las 10 plagas. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y Dios mediante seguiremos con otro.